Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un material realmente denso y, no nos engañemos, muy provocador. Mucho. Es un ensayo titulado La ilogicidad de la muerte de Jesús como expiación universal. Vamos, que pone bajo el microscopio uno de los pilares del cristianismo trinitario. Y lo hace de una forma muy particular. No es tanto un ataque a la fe como un análisis casi forense de una doctrina. Totalmente. Las fuentes que utiliza son las propias escrituras sagradas de varias religiones. La Biblia, por supuesto, pero también textos judaicos como la Torá y el Talmud, e incluso el Corán. Exacto. La misión que se autoimpone el autor es evaluar la coherencia de esta idea. No se pregunta si es una cuestión de fe, sino si tiene sentido desde la lógica. Si es éticamente defendible. Eso es, y si se sostiene históricamente. El punto de partida es que una idea que se atribuye a un Dios perfecto no debería ser, pues, ni lógica ni injusta. Ese es el núcleo de todo, sí. La tesis principal es que la doctrina de la muerte de Jesús como un pago universal por los pecados de toda la humanidad, La idea, que todo el mundo conoce, esa misma, pues que cuando se examina de cerca presenta contradicciones internas muy serias. El ensayo sugiere que no es una enseñanza profética original y clara. sino algo posterior. Exacto, una construcción teológica posterior que además está íntimamente ligada al desarrollo de otra idea muy compleja, la Trinidad. De acuerdo. Pues vamos a desgranar este argumento, pieza por pieza. El ensayo arranca con un desafío puramente lógico, casi como un acertijo. Sí. Plantea tres únicas posibilidades racionales sobre lo que significó la muerte de Jesús. La primera es la más extendida. Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Si damos eso por cierto, ¿cuáles son las consecuencias lógicas? Pues la consecuencia es un efecto dominó teológico, clarísimo. Si todos los pecados ya han sido perdonados de antemano, entonces conceptos como el arrepentimiento personal Para obtener el perdón, claro. o incluso la existencia del infierno como castigo, bueno, pues dejan de tener sentido. Sería como pagar una multa antes de cometer la infracción. Es una buena analogía. El ensayo señala que esto choca frontalmente con las propias enseñanzas cristianas, que exigen fe y arrepentimiento para la salvación. O sea, es una contradicción dentro del propio sistema. Entiendo la lógica que plantea el ensayo, pero, a ver, ¿alguien creyente podría argumentar que estamos intentando aplicar una lógica humana a un misterio divino? ¿Aborda el texto esa posible objeción? Sí, lo hace, digamos, indirectamente. Plantea que la revelación divina, para ser comprensible, no puede violar los principios de la razón que se supone que el mismo Dios ha creado. Pero sigamos con el trilema. Vale. La segunda opción que analiza es: Jesús murió solo por algunos pecados. O por los pecados de algunas personas, los elegidos. Eso, a ver, resolvería el problema anterior, pero crearía uno nuevo, ¿no? Exacto. Crearía la imagen de un Dios parcial que ofrece un plan de salvación con letra pequeña y que no es para todos. Y esto entra en conflicto directo con la idea de un Dios universalmente amoroso y con la afirmación de que el sacrificio fue para toda la humanidad. Pasamos de un problema lógico a un problema de carácter divino. Justo. Vale, y nos queda la tercera y última posibilidad que explora el texto. Jesús murió en la cruz, pero el perdón final sigue dependiendo de que cada persona se arrepienta. Y aquí es donde el ensayo da el, por así decirlo, golpe de gracia a la lógica del sacrificio. ¿Por qué? Porque si el arrepentimiento es lo que de verdad activa el perdón de Dios, entonces la crucifixión deja de ser la causa. Se convierte, en el mejor de los casos, en un símbolo, en una inspiración. Pero no en el mecanismo. No. El autor lo deja claro. El mecanismo central de la redención, tal y como se predica, se vuelve lógicamente innecesario. La verdadera moneda para el perdón sería el arrepentimiento, no la sangre. Vale, entonces desde la lógica pura, el argumento del ensayo es que la idea hace aguas por todas partes. Pero el autor no se queda ahí, ¿verdad? No, no para nada. Lleva el debate a un terreno aún más profundo, el de la ética. ¿Es justo este sacrificio, incluso si lo aceptáramos lógicamente? Precisamente. Y para analizarlo, se remonta a las fuentes originales, a las escrituras hebreas, el contexto en el que vivió Jesús. Y cita pasajes que son increíblemente directos. Por ejemplo, Por ejemplo, Ezequiel 18:20, que dice: «El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». es decir, responsabilidad individual. Cada uno paga por lo suyo. Totalmente. O Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. La idea de fondo, que se repite una y otra vez, es muy sencilla. Cada uno es responsable de sus actos. Claro. La idea de pagar por los platos rotos de otro, sobre todo si eres inocente, era directamente contraria a su concepción de la justicia divina.
El ensayo argumenta que la expiación vicaria no solo es injusta, sino que viola un mandato divino explícito. Esto nos lleva a una pregunta teológica enorme sobre la naturaleza misma de Dios. Si aceptamos que Dios es omnipotente y misericordioso, como sostienen estas religiones, ¿realmente necesita un sacrificio sangriento para poder perdonar a alguien? Esa es la pregunta central de la siguiente sección del ensayo. Y el argumento es el siguiente. Si Dios es omnipotente, puede perdonar con un simple acto de su voluntad. No necesita intermediarios ni rituales. ¿Tendría sentido? Si es infinitamente misericordioso, no necesita ver sangre para aplacar una supuesta ira. Y si es perfectamente justo, no castiga a un inocente por las acciones de los culpables. O sea que la propia doctrina del sacrificio, según este análisis, estaría presentando a un Dios que es menos poderoso, menos misericordioso y menos justo de lo que se predica. Lo estaría limitando. Esa es la conclusión. Se convierte en un Dios atado a una especie de código legal cósmico que le exige un pago de sangre, en lugar de ser un soberano que puede perdonar por pura gracia. Claro. El texto apoya esto con salmos como el 103, que describe a Dios como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona sin exigir nada a cambio más que un corazón contrito. Aquí el ensayo hace una distinción que me parece clave. Traza una línea muy clara entre lo que llama el Jesús histórico y la teología paulina posterior. Para que nadie se pierda, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos cuál es la diferencia fundamental que el autor señala? Claro. Lo que el ensayo argumenta es que si uno lee los evangelios, el mensaje central de Jesús es sorprendentemente simple y directo. ¿En qué sentido? Cita sus palabras: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». O cuando cita al profeta Oseas diciendo: «Misericordia quiero y no sacrificio». Su mensaje, según el análisis, es una llamada al retorno directo a Dios, a la obediencia y al arrepentimiento. Un mensaje muy en la línea de los profetas hebreos anteriores. Entonces, si ese era el mensaje de Jesús, ¿de dónde sale toda esta compleja teología de la sangre, el pecado original, la redención a través de su muerte? El ensayo debe señalar a un culpable, por así decirlo. Y lo hace, sí. Apunta directamente a la figura de Pablo de Tarso. El ensayo sostiene que es Pablo quien, en sus cartas, desarrolla y articula estos conceptos. Ah, es Pablo. Es él quien introduce la idea del pecado heredado de Adán, que condena a toda la humanidad, y por tanto la necesidad de un segundo Adán, Jesús, cuya muerte funciona como un sacrificio de sangre que anula esa condena. Es una estructura teológica mucho más compleja, mucho más legalista. O sea que el argumento es que pasamos de un mensaje profético de volver a Dios a un sistema casi jurídico de una deuda ha sido pagada. Exacto. Y el autor concluye que Jesús nunca enseñó esto sobre sí mismo. Esa es la conclusión del ensayo, sí. Que Jesús nunca predicó que su muerte fuera un requisito para la salvación. Se presenta como una capa de interpretación añadida posteriormente, una teología construida sobre la figura de Jesús, pero no necesariamente por él. Es fascinante cómo el ensayo argumenta que esta teología fue casi una necesidad para que el sacrificio tuviera sentido. Y esto me lleva a preguntarme, ¿qué pensaría de todo esto la tradición de la que surgió el propio Jesús? ¿Cómo encaja esta idea en el judaísmo de la época? Pues es que no encaja. De hecho, choca violentamente. Ah, no. ¿No? El ensayo dedica una parte importante a explicar que para el judaísmo, el concepto central para obtener el perdón de Dios no es el sacrificio, sino la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? Esta palabra hebrea significa retorno. Es un proceso de arrepentimiento sincero, confesión directa a Dios y el compromiso de no repetir el error. El profeta Oseas lo resume poéticamente: en lugar de toros ofreceremos el fruto de nuestros labios, o sea, la oración sincera. Un momento, esto me genera una duda. La Torá, el Pentateuco, está llena de descripciones detalladísimas de sacrificios de animales en el templo. ¿Cómo reconcilia el ensayo esa práctica con el argumento de que el sacrificio no es la vía principal? ¿No es una contradicción? Es una pregunta excelente, y el ensayo la aborda. Aclara que los sacrificios en la Torá tenían una función muy específica y limitada. Vale. Principalmente expiaban pecados no intencionados, errores cometidos por ignorancia. Nunca, y esto es crucial, servían para perdonar pecados graves y deliberados, como el asesinato, la idolatría o el adulterio. Ah, o sea que había límites claros. Clarísimos. Para eso solo cabía la teshuvá. Además, ningún sacrificio eliminaba la responsabilidad personal. La idea de un ser humano, y mucho menos un hombre Dios, sacrificado para pagar los pecados del mundo entero, es, desde la óptica judía que presenta el texto, una idea completamente extraña y, de hecho, blasfema. Y para añadir otra capa a este análisis comparado, el texto también menciona la perspectiva del Corán.
Sí, y lo hace para mostrar una coherencia de principios a través de diferentes revelaciones monoteístas. Cita un versículo del Corán que dice: «Nadie cargará con el pecado de otro», que es un eco casi literal de Ezequiel. Es casi la misma frase. Y, por supuesto, introduce la afirmación coránica de que Jesús no fue crucificado. No lo mataron ni lo crucificaron, sino que así se les hizo parecer. Desde la perspectiva del ensayo, esta narrativa alternativa elimina el problema de raíz, ¿sabes? Preserva la justicia divina al hacer innecesario cualquier debate sobre un sacrificio vicario. De acuerdo. Hemos visto el argumento lógico, el ético, el teológico, y para terminar, el ensayo se lanza a la piscina con algo que llama, muy honestamente, una conjetura razonada. Sí, no lo presenta como un hecho. No, para nada. Es una hipótesis alternativa sobre una de las figuras más enigmáticas de la historia, Judas Iscariote. Es sin duda la parte más audaz del texto, pero no es una invención de la nada, fíjate. Parte de detalles que están en los propios evangelios. ¿Cuál es el punto de partida? Los evangelios dicen que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Y curiosamente el evangelio de Juan describe a Judas, de forma muy específica, como un ladrón que manejaba la bolsa del dinero. Es cierto. Y a partir de esa conexión, construye toda una hipótesis. Exacto. La conjetura explora la posibilidad de una sustitución en la cruz. Y se pregunta qué factores podrían haberla facilitado. A ver, Primero, el arresto se produce de noche, en la confusión de un huerto. Segundo, y esto es clave, se necesita una señal, el famoso beso, para que los guardias identifiquen a Jesús. la hipótesis plantea que Judas, el ladrón culpable, pudo haber sido arrestado y ejecutado. Eso es dinamita pura. Y cambia por completo la lectura de una de las frases más famosas y misteriosas de la Última Cena. Totalmente. La frase de Jesús a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», que siempre se ha interpretado como una aceptación de la traición, ¿no? Como un «venga, cumple tu destino y entrégame». Esa es la interpretación tradicional. Pero en este nuevo marco, la frase podría significar algo completamente distinto. ¿Y cómo la reinterpreta el ensayo? Pues podría entenderse como el reconocimiento de que Judas ha comprendido la gravedad de su culpa, de sus robos, y ha decidido asumir las consecuencias. No como un sacrificio para salvar a nadie, sino como un acto de responsabilidad personal, una teshuva radical. O sea que la frase de Jesús sería un «si has decidido enfrentar la justicia por tus actos, no lo dudes, hazlo». Exacto. Sería un acto de justicia individual, no de redención universal. Una lectura radicalmente diferente. Y el autor insiste en que esto es especulación, lo recalca varias veces, pero usa esta conjetura para demostrar algo importante, que incluso construyendo escenarios narrativos alternativos a partir de los propios textos, la doctrina del sacrificio vicario sigue siendo, teológicamente superflua. La justicia se cumple si el culpable paga, no si un inocente paga por los crímenes de todos. En resumen, el ensayo que hemos desgranado hoy construye un caso sistemático, desde múltiples ángulos, lógica, ética, historia comparada, para argumentar que la doctrina de la muerte de Jesús como pago universal es un constructo teológico posterior. Sí, la conclusión final del autor es que el perdón divino, según las propias escrituras, es un acto directo de la misericordia de Dios. Que responde al arrepentimiento. Dios sangrientos ni, transacciones cósmicas. Y el ensayo acaba con una reflexión no sobre la fe, sino sobre la teología. Efectivamente, sostiene que revisar críticamente las doctrinas no es un acto que debilita la fe, sino que puede purificarla, que la libera de construcciones humanas que, según el autor, introducen contradicciones, injusticia y absurdos lógicos, donde debería haber claridad. Una llamada a alinear la teología con la razón y la ética. Eso es. Todo este análisis nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá del propio ensayo y que podemos dejar sobre la mesa. Por supuesto. La lectura de este material plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo influye la evolución histórica de una doctrina en su significado espiritual para las personas creyentes de hoy? Dicho de otro modo, ¿Cuál es la relación entre el origen de una creencia, cómo se formó y por qué, y el valor y el poder que se le otorga en el presente? Es una pregunta abierta y muy personal sobre la que reflexionar.